Continuamos con la clase 21, vamos en el teorema de Pappus. Vamos a leer lo que nos dice el teorema de Pappus. Vimos por ahí centroide y centro de masa, ¿ya? Así que acá nos dicen, vamos a utilizar un resultado clásico de un matemático de la antigüedad que nos permite utilizar el centro de masa o el centroide, cualquiera de los dos, de una curva para calcular el área de superficie o bien el centro de masa, debería ser centroide, de una región para determinar un volumen de revolución, ¿ya? Este teorema es súper útil porque tiene relación con los cilindros, como que esa es la idea. Bueno, la cosa es que este teorema, el teorema de Pappus, es súper cómodo cuando el eje de rotación no es un eje paralelo a los ejes coordenados. Es algo, ahí dice una rotación, o sea, un eje de rotación oblicuo, una recta cualquiera, ¿ya? Entonces, el teorema de Pappus para el área de superficie nos dice, si tenemos una curva suave, o sea, derivable, porque acuérdense que por ahí necesito la longitud de curva y la derivada, y en una recta que no corta la curva, que eso es importante, si nuestra curva gira en torno a la recta, el área superficial lateral generada es igual a el producto de la longitud de la curva por la distancia recorrida por el centroide de la curva. ¿Cuál es la idea? Creo que les hice los dibujitos acá. En este caso, nosotros tenemos solo una curva y yo la tengo que hacer girar con respecto a alguna recta. Encontrar una fórmula que haga esto no es tan cómodo, de hecho, por los ángulos es usual que utilicemos funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que dice Pappus? Pappus dice, usted tiene esta curva y tiene su centro de gravedad, que no sé, estará por ahí, su centroide. ¿Qué dice Pappus? Dice, usted puede considerar esto como una longitud, como si fuera una masa completa. Como aquí está el punto de equilibrio, usted podría considerar que esta curva, con ese punto de equilibrio, es lo mismo que este punto de equilibrio como si tuviera una masa, como si pesara lo mismo que la longitud de curva. Entonces, cuando yo hago girar esto, nos queda como un cilindro, en realidad también con toda la curva. Pero como estamos poniendo el peso completito acá en el centro de masa, yo lo único que tengo que hacer es ver lo que recorre el centro de masa y darle el peso necesario de la curva. Entonces se me forma un cilindro como teórico con peso. Lo que estamos haciendo es que ese centro de masa soporta toda la curva, entonces la está haciendo girar. Pero es ese el que la rota porque ese es el punto de equilibrio. Entonces uno solo piensa en la figurita roja que está ahí y uno dice, ah, pero yo sé que esto es, la distancia es un radio y lo que recorre el centro de masa al dar la vuelta es la de una circunferencia. Sería 2πr, pero por el peso que soporta esto, que sería como la longitud de curva. Esa es la idea y nos va a pasar exactamente lo mismo para una superficie. Cuando nosotros tenemos esta superficie, que es el segundo teorema que vamos a leer, y uno lo hace girar en torno a esto, uno dice ya, el centro de masa es ese es el que se lleva todo el peso. Es como que yo pensara que toda esa masa distribuida por ahí se formó en una pelotita y está concentrada ahí. Entonces la hacemos girar y uno dice, ah, bueno, yo hago girar esto es una circunferencia que necesito el radio, que es la distancia desde el centroide a la recta. Y el resto es 2πr, pero en este caso tengo un área, un volumen, o sea, voy a formar un volumen, así que tengo un área, así que sería por el área que es como el concentrado que tenemos. Eso es lo que nos dice Pappus. Profe, profe, Dígame. ¿Sí? consulta. Sí, consulta. En estos casos, siempre va a ser como una circunferencia alrededor del centro de masa. Es que no es una circunferencia, fíjate qué es eso. Eso podría ser en cualquier curva. Y aquí se me forma un No, cachado. pero me refiero en lo rojo. Sí, sí, porque es un centroide, es como un puntito, un punto que acumula Entonces, todo.
Ujú. Entonces siempre va a ser como 2πr, Sí, eso es lo que recorre el centroide. pero ¿es el área o el... Ah, no, 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 el perímetro. Sí, sí, el perímetro es lo que recorre. sí. Como tu pelotita recorriendo todo, es el camino recorrido por la longitud o por el área. Ok, ya, Ujú. eso. Gracias. Ok. Por eso acá no nos dicen por el radio, nos dicen la distancia recorrida por el centroide. Es esa circunferencia, ¿sí? Y lo mismo para el volumen. Eso es para áreas, que era el dibujo que estaba acá a la izquierda. Y para volumen es para un área en específica que la hago giro. Entonces me dice, si consideramos una región y una recta que no corta la región, si la región gira alrededor de la recta, se forma un volumen de revolución. Ahora, el volumen, ahí está, se me había perdido, es el producto de el área de la región por la distancia recorrida. Esa distancia recorrida es 2πr, porque es toda la circunferencia, ¿ya? En ambos casos. Entonces es como, al menos mi resumen, 2πr por la longitud o 2πr por el área, con r la distancia entre el centroide y la recta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Vamos entonces. Este lo hicimos y por eso lo agregué. Era, considere un alambre de densidad constante y determinado por la ecuación x igual a 9 menos y al cuadrado. Por ahí nosotros vimos el gráfico y era algo de esta forma. ¿Sí? Ese sería nuestro 9 menos i al cuadrado en raíz. Usando los teoremas de Pappus, alguno, determina el área superficial de la esfera obtenida al girar alrededor del eje Y. Y ojalá nos dé el área de una esfera. Entonces, de acá nosotros ya calculamos el centro, el centroide. Así que lo voy a ir a buscar, porque ya lo hicimos. Si no lo tiene, acuérdense que lo vimos la clase pasada. Ese no era, este era. ¿Dónde tenemos el centroide? Oh, no lo escribí ya. Qué mal. Qué bueno que lo vamos a escribir. ¿Dónde estaba el centroide? Nosotros lo ubicamos por acá. No lo escribí específico, pero dijimos que el I barra tenía que ser 0. Está anotadito ahí. Como el I barra es 0, solamente me importa el X que nos movemos acá y el X barra lo tenemos acá. Que sería 6 partido en pi, 0. A ver. Y ese sería nuestro centroide, chicos. El X barra, I barra. Ya. Entonces, 6 partido en pi, 0. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Lo vamos a dibujar igual. Copiar, vamos para abajo. Ya. Y vamos a pegar. Entonces, nuestro centroide estaba por acá. ¿Por qué era el I igual a 0? Porque era simétrica para arriba y para abajo. Ya. Si esto es un alambre, Papus me dice, necesito 2πr y necesito longitud de curva. ¿Ya? Para el 2πr necesito el radio. ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es la distancia desde nuestro centroide hasta el eje donde lo hacemos girar? 6 partido en pi. 6 partido en pi, ¿cierto? Ahí, 6 partido en pi. En este caso no tuve que utilizar ecuación de la recta, distancia punto recta ni nada porque era bastante fácil. Siempre cuando son los ejes coordenados más fácil. ¿Y la longitud de curva cómo la saco?
¿Cuál es la longitud de curva de esta semicircunferencia? 2 pi r. A la mitad, pi r. ¿Y cuál es el R? Estoy hablando de la circunferencia morada, porque esa es la longitud de curva. Sería 3. 3, ¿sí? Acuérdense que él iba entre -3 y 3, así que acá arriba es 3, acá abajo es -3, y ahí uno dice así, el radio es 3. Así que sería ¿cuánto? 3 pi. 3 pi, perfecto. Ya. Entonces, la superficie, de acuerdo por el teorema de Pappus, la superficie de revolución era 2 pi por el radio, que es lo que va a recorrer mi centro de gravedad, mi centroide, por la longitud de curva. Creo que está bien, ¿sí? Simplificamos algunas cosas. 6 por 3, 18, 18 por 2, 36, ¿no? 36. Entonces, el área superficial de nuestra esfera de radio 3 es 36 pi. Área superficial de la esfera. Y eso es todo. Lo único que tuvimos que sacar fue el centroide, y en este caso lo teníamos porque lo habíamos calculado antes. ¿Ya? Esa es la idea, como llevar como un cilindro, pero que contiene un peso por la longitud de curva o por el área. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Vamos al otro. Este también lo hicimos y por eso lo aproveché de agregar. En este caso tenemos que calcular el volumen. ¿Por qué el volumen? Porque era una región como más grande. Lo vamos a dibujar de nuevo. Era la cuadrática, x cuadrado común y corriente, x más 2, positiva, así. Entonces, esa es la región a la que nosotros le calculamos el centroide. Y ojo, ahora la tenemos que hacer girar alrededor de la recta menos x más 6. Pendiente negativa, cruzan el 6. Es algo así. ¿Ya? Entonces, esta es la curva con respecto a la que tengo que hacer girar. Esta es una oblicua y por eso es muy bueno utilizar el teorema de Pappus cuando tenemos una recta oblicua con respecto a la que hacemos girar una región. Como nosotros ya calculamos el centroide, lo vamos a ir a buscar. Eso lo hicimos la clase pasada. Era todo ese cálculo. Ahí está la región, hicimos los cálculos y nuestro centroide está aquí en rojito. Este sí lo anoté. Lo voy a copiar. Ay, copié una cosa nada aquí. Chicos, consulta. Si tengo mi centroide que está ahí, está bonito. El centroide, yo me acuerdo que estaba dibujado por acá abajo. Ese punto de intersección era el 2. Y en 2 esto valía 4. Y de hecho, fíjense que en 2 la recta también pasa justo por ahí, pero justo. No la atraviesa la curva, queda como justo en el extremo. Y mi centroide está al lado de acá. En un medio, 8 quintos. Un medio es algo chiquitito y 8 quintos es menos de 2. Es 1, algo. Estará por ahí. ¿Cómo saco este radio? Esta distancia desde el centroide a la recta. ¿Alguna idea?
Podríamos sacarlo con distancia de punto. ¿Cómo? Como dijeron en el chat, distancia de punto. Ahí está, distancia entre puntos. Ya, aquí cuidado porque distancia entre puntos es muy general. Porque mi centroide podría haber estado acá y es ahí. Aquí a mí al ojo me salió así, pero no sé si el punto, si es la distancia entre este y ese punto. Así que, como cuál es el punto de la recta donde yo hago eso. Lo que quiero decir es que distancia entre dos puntos no necesariamente me sirve porque yo no sé si ese punto queda perpendicular a ese. ¿Se entiende eso, no? Sí, Entonces, ¿qué hacemos? hay uno que es distancia punto recta, pero no bueno, es así. Ya, ¿no nos acordamos? Si no nos acordamos, no importa. Vamos a tener que acordarnos porque para Papu sirve mucho. Para distancia punto recta necesito la recta y la necesito escrita como todo a un lado, igual a 0. En este caso sería menos x, menos y. Bueno, en realidad puedo pasar todo al otro lado y me queda más positivo. Sería x más y menos 6 igual a 0. ¿Ya? Lo primero que necesito para distancia punto recta es que la recta esté escrita así, como todo a un lado igual a 0. Y yo pasé todo al lado izquierdo. Ya. Luego de eso necesito el punto, pero el punto lo tenemos, ahí está, en rojito. Así que voy a anotar que mi punto es el rojito y la recta es la azul. ¿Qué se hace después? Se evalúa. En la recta donde tienen los x y los y, se evalúa el punto, el centroide en este caso, el punto que queremos calcular la distancia. Así que sería 1/2 más 8/5 menos 6 y listo. El igual a 0 no es necesario. Entonces, valor absoluto porque es distancia y estamos evaluando el x con el x y el y con el y. Y se termina dividiendo por el que acompaña al x al cuadrado. Como no hay ninguno, debe ser un 1, porque los unos nosotros no los anotamos. Más el que acompaña al y al cuadrado, que en este caso también es un 1. Así que es un 1 al cuadrado. Y en raíz. Y calculamos. Sería 1/2 más 8/5 menos 6 y dividido en raíz de 2. Ya, me dio menos 39 décimos. Pero recuerden que está en valor absoluto y partido por raíz de 2. Así que finalmente nos queda 39 sobre 10 raíz de 2. Y esa es la distancia. Esa distancia desde el punto rojo a la recta azul es mi radio. Eso es lo que va a recorrer el centroide, o sea, el radio que va a tener el centroide cuando se ponga a recorrer. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Súper. Algo me falta más para utilizar el teorema de Pappus. Tengo el radio, que es la distancia del punto a la recta. Me falta el área. Así que vamos a volver, porque eso ya lo calculamos y necesito que ustedes me digan dónde está el área o cuánto vale. Fíjense por ahí, 9,5. 9 sí. Acuérdense que lo calculamos de acá. Ahí está el área, la curva de arriba menos la curva de abajo, y llegamos a 9/2. Así que ese dato también lo vamos a ocupar. Para Pappus, todo lo que calculamos en el centroide se utiliza. Bueno, no todo, pero el x barra, el y barra y también el área. Así que uno dice, en este caso, el área, que nosotros ya lo calculamos, era 9/2.
Entonces tengo radio, área. ¿Cuál sería el volumen de revolución, chicos? ¿Quién me lo dicta? 2pi 2pi, ¿vamos bien? por 39 partido en 10 raíz de 2 ¿Vamos bien? por 9 medio. Perfecto. Y listo. Se puede simplificar, por supuesto, pero hasta ahí está perfecto. Ese es el volumen que se genera cuando nosotros giramos esta curva alrededor de esa recta oblicua. Y no fue nada terrible. Bueno, el cálculo grande estaba en encontrar el centro de masa. Ese lo hicimos antes, ¿ya? Pero esa es la idea. Como que hacer este volumen de revolución no es tan terrible si utilizamos papus. La parte más compleja es encontrar el centro de masa, pero ya luego de eso no hay que hacer como pensar si son cilindros, si son discos, si son secciones transversales. Bueno, secciones transversales no, ese es distinto, ¿ya? Pero es una técnica extra. Cuando la utilizamos sobre todo con rectas oblicuas donde van a girar nuestras curvas, ¿ya? ¿Dudas, chicos? Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Eh, Cuando sacó la distancia entre el punto y la curva, Ujú. ¿eso dónde lo encuentro? O sea, la fórmula. ¿En distancia punto recta? Sí, Anotémosla. Sería, si tengo un punto x0 y 0 cualquiera, y tengo una recta L que es AX más BY más C igual a 0. La distancia, ahí vamos. Déjenme cambiar los colores para que se vea, para poder dibujar. Entonces, se supone que tengo una recta, esa es mi recta L, y tengo un punto P. ¿Qué vamos a calcular nosotros? Esta distancia. Entonces, la distancia punto recta, distancia del punto a la recta es AX0 más BY0 más C partido al cuadrado más B al cuadrado en raíz. Ese es. ¿No lo habían visto? ¿No lo habíamos visto? Sí la vimos. ¿Sí? Ya. Pero ahí es que está. yo no me acordaba de eso, por eso. No se preocupe, porque la van a seguir ocupando, así que anótela. ¿No? Ah, ya la vieron. Ah, el primer semestre igual la pasaba. Sí, ya ahí la anoté. Gracias, profe. Ok, ya, vamos a ver. Considera una circunferencia de ecuación, eso. Ojo que esto me dice que el radio, no, no es el radio, ese es el radio, ahí sí, y ese es el centro de la circunferencia. El centro está cuando este se hace 0 en R y cuando ese se hace 0 en 0. Con el radio menor que esta distancia donde está el centro. Usando el teorema de Pappus, determine el volumen y el área superficial del toro obtenido al girar alrededor del eje Y. A estos chicos que está ahí, que parece una dona, se le llama toro de revolución o toro a secas. Entonces, cuando en matemáticas hablan de toros, están hablando de esto que parece una dona, que es la rotación de una circunferencia. ¿Ya? Así que vamos a encontrarlo. Vamos a dibujar un poquitito esto. Ya. Tengo una circunferencia, el centro está en R,0, así que esta altura 0 debe estar acá. Más o menos. Ya va, por ahí. Y la tenemos que hacer girar con respecto al eje Y, o sea, acá. Y lo importante es que me dicen que el radio, o sea, este centro, fíjense que es hasta ahí, esto es R grande.
Y el radio de nuestra circunferencia es R pequeña, por eso la dibujé mucho más acá. Podría estar como justo ahí, pero es para tener una idea. Ahora, necesito el volumen y el área superficial del toro, así que necesito el centroide. ¿Quién me dice dónde estará el centroide de esta circunferencia? En el centro. En el centro. ¿Por qué? Porque es simétrica. Para la derecha y para la izquierda es lo mismo que para arriba y para abajo, así que el centroide efectivamente está en el centro. Así que nuestro centroide, nuestro X barra y barra, en este caso es R0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Yo no entendí cómo sacó que el centro era R y 0. O sea, El sé que centro, es por qué 0, pero ¿por qué el R? el centro de la circunferencia Sí. es una ecuación general. Pero yo siempre la pienso como cuando los paréntesis, cuando ya está factorizada, se van a hacer cero. ¿Cuándo se va a hacer cero? Cuando el X valga R. Ahora, también la vamos a anotar. Una circunferencia común y corriente, como factorizada, debería ser de esta forma. Siempre le llaman H, así que le voy a llamar H, seguro a ustedes también les llamaron H. Esa es una ecuación de circunferencia. Ahí tenemos que el centro es H, K, porque es una traslación del eje X y del eje Y, y el radio es R. ¿Sí? Sí. De ahí lo saqué. Entonces, ya. Necesito sacar volumen y área superficial, así que vamos a hacer los dos. Volumen. Para volumen, ¿qué necesito? ¿Qué me El decían? área El área. ¿Cuál es el área de la circunferencia? de pi radio cuadrado. Y por radio al cuadrado. En este caso, ¿cuánto sería? Eh, pi por... o sea, el R... O sea, sería X menos R mayúscula al cuadrado más Y y el cuadrado. No, 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 no. El, el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio al cuadrado? O sea, ¿cuál es el radio de la circunferencia en este caso? Está ahí. R minúscula. R minúscula. A secas. Nada más. Entonces el área sería pi r cuadrado. R minúscula. Está perfecto. ¿Ya? Y la distancia, el distancia del centroide al eje, R mayúscula. R mayúscula. Así que, ¿cuál sería nuestro volumen? La multiplicación entre esos dos. ¿Así nomás? Algo me falta. 2pi. 2pi. 2pi, la distancia desde nuestro centroide al eje por el área. Sería 2pi al cuadrado, r cuadrado. Ahí está. Ese sería el volumen del toro. Esto mismo que está dibujado acá, lo que está dentro, el sólido. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien complicado? ¿No? Bueno, el área superficial. Área superficial, ¿qué necesitaba el área superficial? La longitud de curva. Longitud de curva. ¿Cuál es la longitud de mi curva en este caso? La mayúscula. ¿Ah? No, no, no. ¿No? La longitud de curva es eso. 2 pi r. 2pi, ¿qué r?
¿Chica o grande? ¿Minúscula o mayúscula? Minúscula. Minúscula, perfecto. Y también necesito la distancia, como siempre, la distancia del centroide al eje. Centroide al eje. Esa es la distancia que estoy anotando acá. ¿Cuál es la distancia del centroide al eje? La misma que arriba, R mayúscula. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra área superficial? Ahí tenemos todos los datos. 2pi 2pi por 2pi R por 2pi r. ¿Cuál r? minúscula Para minúscula. Ujú. y por R mayúscula. Voy a moverlo un poquitito. Por r mayúscula, sí. El 2pi r mayúscula, ese es el recorrido del centroide. Porque es esto que lo estamos haciendo girar. Ese es el 2pi r mayúscula. Y el de acá es la longitud de curva. ¿Ya? Lo mismo acá. Recorrido centroide. Y pi r cuadrado, este en este caso sería el área. No la longitud de curva, sino que el área. Y ahí están. Tanto el volumen de un toro de revolución como el área superficial. ¿Sí? No tuvimos que hacer nada porque mi figura era bastante simétrica y yo puedo determinar al tiro el centroide y ya conocemos lo que es el área y la longitud de curva. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, Vamos entonces. Este es más largo. Considere la región R del primer cuadrante acotada por la elipse de ecuación. ¿Quién me dice cuál era la elipse, la ecuación general de la elipse? ¿No? ¿Nadie? Perdón, profe. ¿Ecuación de la elipse? Será x menos h al cuadrado partido por 2. Menos h al cuadrado. ¿Partido por 2? Sí. ¿Ya? Bueno, no, partido por a. Por a. Más y menos k al cuadrado partido por b al cuadrado. Ah, bueno, y el a también al cuadrado. Igual a 1. Perfecto. ¿Sí? Esto es como una circunferencia, solo que tenemos distintos radios. La circunferencia, centro, mismo para allá, mismo para acá. La elipse, a ver si funciona. Oh, oh, sí funciona. Qué maravilloso. Ya, centro, radio distinto para arriba, radio distinto para al lado. Lo dije al revés, pero ese es el único cambio. ¿Ya? Así que, para que nos vayamos a acordar. Entonces, en este caso tenemos una elipse, es la canónica, la usual, centrada en el origen, por la ecuación que nos dan. Está despejado el i y ahí está la gráfica. ¿Ya? ¿Cómo la puedo ver? Como acordándome de esto, despejando. Este i igual a b partido en a, raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. El elevado al cuadrado, me queda i cuadrado, b cuadrado, a cuadrado menos x. El a cuadrado pasa dividiendo, el b pasa dividiendo al otro lado. Acá me queda 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Y ese lo pasa al otro lado. Y listo, ahí yo sé que el radio del eje x es a, por eso acá está dibujado el a, y el radio del eje y es el b. ¿Ya? De ahí sale.
Ahí tenemos listo eso. Como necesito calcular el volumen obtenido de esto, al girar alrededor de la recta de ecuación esa, necesito el centroide. ¿Cómo puedo calcular el centroide? El centro de masa. ¿Alguien se acuerda de las ecuaciones? El X barra. ¿Cómo era el X barra? La suma de todo lo X. Pero en integrales. ¿No? La vamos a buscar. ¿Ya pues chiquillo nadie? ¿No? Vamos a buscarla entonces. Tu. Se podría parametrizar esa curva. Este es entre curvas y ese es el principal. Ya. Vamos a copiar. Ahí está. Está bien, ayer tuvieron certamen y todavía no se recuperan. Ok, ya. Chicos, necesito, como para que nos ahorremos un poquitito, 2 horitas sufriendo, pobrecito, chiquillos. Ánimo, ánimo. Abajo, fíjense que iba el área. En este caso, nos dicen nada de la elipse como que tenga densidad distinta, así que eso por mientras lo olvidamos. Así que lo pienso así. Y uno dice, abajo necesito el área. O sea, necesito la integral de a al cuadrado menos x al cuadrado en raíz partido en b partido en a de x. Y uno dice, uy, qué lata hacer esto con sustitución trigonométrica y no sé qué. Pero yo me acuerdo que esto es el área. ¿Quién se sabe cuál es el área de la elipse? Como para que no tengamos que calcularla acá abajo. Sería un cuarto de la fórmula de área. ¿Cuál es la fórmula de área? Este está en el centro, ¿cierto? Sí, está en Entonces realidad sería lo mismo. x partido por a al cuadrado, ambos al cuadrado, más y partido por b al cuadrado. Ujú. Pero el área, ¿alguien se sabe el área de la elipse o no? La busqué en internet. Vamos con internet. Pero es igual que la de la circunferencia. Sí, ¿Mm? es pi por R por R. Claro. Que, ojo, la circunferencia es pi por radio al cuadrado, por r por r. En este caso tenemos radios distintos. Tenemos A y tenemos B. Y en este caso estamos considerando un cuarto, así que sería partido en cuatro. ¿No? Digo, esa área la estamos anotando porque va a ir en el denominador. Así nos ahorramos un cálculo, solo uno. Así que x barra sería la integral entre 0 y a de x por la función. X por, y la función me la dieron, está ahí despejadita. B partido en a al cuadrado menos x al cuadrado.
Y todo esto dividido por el área. ¿Cuál es el área? La tenemos acá abajo. Sería pi a de pi cuartos. ¿Vamos bien hasta ahí reemplazando esto? Sí. Ya, súper. El b partido en a lo voy a sacar. Y me va a quedar solo la integral. Ah, bueno, y esto también lo voy a pasar dividiendo. Ya, el b partido en a para afuera. Esto dividiendo. Y nos quedaría 4 partido en a, b, pi. Y la integral de x a cuadrado menos x cuadrado en raíz. Entre 0 y a. Esa es súper fácil si nos damos cuenta de que podría hacerse con una sustitución simple. Aunque no es necesario hacerla. Si alguien se la sabe de memoria, la puede hacer. Pero no es necesario hacer sustitución trigonométrica, ni por ahí, no sé cuál otra. ¿Cómo calcularían eso? Pueden hacer sustitución. ¿Qué sustitución se les ocurre? No. ¿Nadie, chiquillos? A cuadrado menos x cuadrado es igual a u. Perfecto, sí. Entonces, a cuadrado menos x cuadrado igual a u. Significa que menos 2x de x es igual a du. Y ese menos 2 para el otro lado. Porque me está incomodando. Reemplazamos y nos quedaría 4 sobre a al cuadrado pi, la integral entre 0 y a, a ver. Si x vale 0, u vale a al cuadrado. Y si x vale a, u vale 0. Ya, el x por dx, me queda la raíz de u y por menos 1/2 de u. Ya, reemplacé los límites de integración al tiro. ¿Cómo lo hice? Dije, los x van entre 0 y a, y reemplazo. Si x vale 0, me queda que u vale a cuadrado. En cambio, acá al otro extremo, si x vale a, me queda a cuadrado menos a cuadrado, 0. U vale 0. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, ese menos 1/2 para afuera, y nos quedaría menos 2, ojo, el 4 con el 1/2, nos queda 2, al cuadrado pi, evaluado entre a al cuadrado y 0, de raíz de u, que es u elevado a 1. Si quiero dar vuelta a los límites de integración para que queden en el orden correcto, ¿qué debería hacer yo? Se pone negativo, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces sale un menos y se me anula con ese menos y nos quedaría 2 al cuadrado pi, la integral ahora en orden correcto. Y listo. ¿Cuál es la integral de la raíz? ¿O de u elevado a 1/2? U elevado a 3 medios. Ya me falta algo, va súper bien. Dividido en 3 medios. Dividido en 3/2, súper bien. Entonces nos queda el 2a cuadrado pi, u elevado a 3 medios, partido en 3 medios, o por 2/3. Y esto vale entre 0 y a cuadrado. Evalúo solo arriba, porque abajo va a valer 0. Así que nos queda 4 partido en 3a al cuadrado pi. Evalúo en el a al cuadrado y me va a quedar una a al cubo. Se me va a ir el cuadrado con el dividido en 2. Y listo. Esa es nuestra coordenada x. Solo la coordenada x. La voy a poder simplificar, pero me quedé sin espacio. Pero no me toca.
X barra sería 4 partido en 3pi por A. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos bien. Vamos bien. Tengo la coordenada X. ¿Qué me falta? Ahí. La Y. Vamos con la coordenada Y. Entonces, sería lo mismo. Entre 0 y A, me faltó el 1 medio. La función al cuadrado. ¿Cuál es la función al cuadrado? Esa que está. Pero al cuadrado. Entonces sería b al cuadrado partido en a al cuadrado por, ¿cuál era? A cuadrado menos x cuadrado. Y no le pongo la raíz porque ya lo elevé al cuadrado. De x. Y dividido en el área, que ya sabemos que el área es AB pi cuartos. ¿Todos bien con el reemplazo de la fórmula? Sí. Gracias, gracias. Entonces, numeritos para afuera, acomodamos un poco. Me va a quedar el 1 medio, el b cuadrado sobre a al cuadrado. Este se tiene que dar vuelta. Y nos queda 4 ab pi. Y ahora sí la integral entre 0 y a de a al cuadrado menos x al cuadrado. Ya, este es mucho más fácil, creo yo. Voy a simplificar un poquitito, pero bueno, me queda un 2. Con ese me queda un 2. Un b se va con un b. Y listo. Entonces nos quedó un b arriba. Abajo nos queda un a al cubo. Pi. Y ahora tenemos que integrar esto. ¿Cuál es la integral de esto? A al cuadrado X A cuadrado x menos X al cubo partido. menos x al cubo partido en 3. Y todo entre 0 y a. Voy a evaluar solo arriba porque abajo me va a dar 0. Arriba. Ay, me dio el estornudo. A al cubo menos a al cubo partido en 3, ¿cuánto nos da? 2 a cubo partido en 3. 2 al cubo partido en 3. Ya. Se me van los al cubo y listo. Me voy a mover un poquitito para no escribir abajo. Entonces nos quedó 4b partido en 3pi. Ay, ¿qué puse? 3pi. Y nos dio exactamente igual a este, pero con b, no con a. Así que creo que está bien. Estamos como por ahí entre medio. Porque 4 partido en 3 por pi es bastante chico. Pi lo pienso como 3,14, entonces sería 4 partido en 9. Bastante chico. Ya. Entonces, por último, nuestro I barra 4b partido en 3pi. Ya, tenemos nuestro centroide. El centro de masa, X barra, Y barra, es 4 y 4. Perfecto. Ya, tenemos nuestro centro de masa. Con el centro de masa, bueno, también tenemos el área, así que puedo calcular el volumen. ¿Qué necesito para el volumen? El R, ¿Qué es el R? la distancia entre ese punto y la recta. Perfecto. Entonces, necesito la distancia entre mi centro de masa y la recta L.
La recta L la tengo ahí, es x más y igual a más b. ¿Qué sería? La recta L, x más y menos a menos b. Recuerden que paso todo a un lado. Entonces en vez de que me quede x más y igual a más b, lo paso todo al lado izquierdo. Y la distancia punto recta, reemplazo en la recta los puntos que tengo. O sea, sería 4 partido en 3pi por a, más 4 partido en 3pi por b, menos a menos b. Y todo dividido por el que acompaña al x al cuadrado, más el que acompaña al y al cuadrado, en raíz. Ya, esto va a quedar feito. Nos va a quedar. Sería 4a menos 3pi por a partido en 3pi. Más 4b menos 3pi por b partido en 3pi. Ya voy a intentar simplificar lo que más pueda, como por ejemplo sacar el 3pi, que es común a los dos. Entonces, por mientras, puedo sacar el 3pi raíz de 2. Acá voy a poder factorizar porque tengo 4 menos 3pi por a más b. No sé si se ve eso. Sí. Porque este sería 4 menos 3pi por a y este es 4 menos 3pi por b. Entonces se factoriza y nos queda a más b. Ojo, el a más b es positivo porque son distancias, así que la puedo sacar afuera. Sería a más b 3pi raíz de 2. Pero ¿y el 4 menos 3pi es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. ¿Y cómo lo puedo hacer para que me quede positivo? Porque está en un valor absoluto. Le pongo un menos adelante. Le pongo un menos adelante. Perfecto. Entonces en realidad lo voy a dar vuelta. Le voy a poner 3pi menos 4. Ahí les cambian signos, como que les puse un menos adelante. Y esa, chicos, es nuestra distancia. Está bastante feita, pero bueno. ¿Dudas con el cálculo? No. Es feito nomás, ¿ya? Ya, compañero nos dijo, para Papus necesito la distancia, el radio. Y lo tengo, ahí está. Esa es la distancia recorrida por el centroide. O sea, el radio en realidad. El radio que nosotros le llamamos. Lo voy a poner en el dibujo. A ese nosotros le llamamos el radio. Además del radio, ¿qué necesito? El Área. área. El área. Ese ya lo teníamos, ¿no? Sí. Área. ¿Cuál es el área? A por B por pi. Cuadrado. No hay... Era A por B por pi partido en 4. Gracias. Ahí sí. AB pi partido en 4. Ya. Tengo el radio, tengo el área. Ahora sí, Papus, ¿qué me dice? Ya. 2pi 2pi, ¿vamos bien? por el radio que es Eso. eso, ¿no? ¿Qué es eso grande? Pi raíz de 2. ¿Vamos bien? ¿Por? Por el área. Por el área, perfecto. Y listo.
Por supuesto que se pueden simplificar cosas como esos pi, S2 con S4. Pero igual nos va a quedar algo grandotote. No sé si lo voy a desarrollar mucho. Entonces, a ver, me queda a de pi partido en 3 raíz de 2. Con un 2 sería 6 raíz de 2. Porque me quedó ese 2 azulito ahí. Y por esa multiplicación. Y ahí está. Ese sería el volumen de revolución al girar un cuarto de elipse alrededor de esa recta que nos dieron. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Alguien con dudas? Avise ahora. ¿No? Vamos al último entonces, chicos. Determina el volumen del sólido obtenido al rotar esa región, de la figura alrededor del eje Y. ¿Alguna idea? Hacerlo por parte. Ya, hay algo más fácil. ¿A alguien se le ocurre algo más fácil que hacerlo por parte que está bien, pero complejo? Calcular el centro de masa. Separar, me dicen acá. A ver, piensen en esta región. ¿Dónde estará el centro? En la mitad, así como en el 2-3. Como en el 2 algo. ¿Todos de acuerdo con que si yo hago una línea acá, esto es simétrico? Así que el centroide estaría en el 2 algo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Ojo, a mí me importa si lo estoy haciendo girar alrededor del eje Y, si mi centroide está acá, o está acá, o está acá. ¿Es relevante la altura a la que está? No. ¿Por qué no? Porque el radio siempre es el mismo. El radio sigue siendo 2, ¿cierto? Así que en realidad no tengo que calcular el centroide. Tal como nos dijo el compañero, debe estar como por acá, cerca del 3, no importa. Lo que me importa es que como lo estoy haciendo girar alrededor del eje Y, ese radio, se toda la fórmula de delante, este radio sigue siendo 2. Así que para el volumen, ¿qué necesito? Yo me acuerdo que necesitaba. ¿Ah? El área. La distancia y el área. Ya. ¿Cuál es el área de esto? La mitad del círculo arriba por el más el triángulo abajo. Exacto. Yo lo voy a separar el triángulo porque me acomoda un poco más. Ahora sí voy a hacer lo que dijo el compañero, voy a separar. Ya. Arriba la circunferencia, ¿cuál es el radio? 2. Así que ¿cuál es el área de la circunferencia de arriba? 2 pi. 2pi, ¿cierto? Sería pi r cuadrado, sería pi por 4, pero es la mitad, así que sería 2. 2pi. Y acá tengo son dos triángulos, rectángulos, base 1 y altura 2. Sería base por altura, 2 partido en 2, 1. Así que, ¿cuál es el área de mi región completita? 2 por pi más 1. No, el pi más 1 era en paréntesis. ¿Ahí? Sí. Súper. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Vamos con el volumen. ¿Qué me dice Papus para calcular este volumen de revolución? 2 pi
pi por el radio que es 2, por el radio que es 2. por el área que es 2 pi a 1. Muy bien. Y listo. Ahí tenemos nuestro volumen de revolución, que fue mucho más fácil que pensar en integrales. Solo nos fijamos en las simetrías de esta región. Entonces ahí nos queda 8 pi por pi más 1. Y listo, chicos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Chicos, queda la parte de ejercicios para que vayan practicando. Hay algún par de regiones. Ojo que la parte más compleja es centro de masa o centroide, pero acuérdense que tienen las ecuaciones para determinarlo. Las tenemos, justo quería mostrar eso, que las tenemos ahí como anotaditas. Ahí está. ¿Ya? Entonces es solo practicar integrales, que es lo que ya hemos hecho mucha parte del semestre. ¿Ya? Así que eso, chicos, dejamos hasta acá. Que estén muy bien. Recuerden avisarme si necesitan ver algo el viernes. Así que, chao, chao. Profe. Chao, profe. Chao, chao, chao. Ah, profe.